Bienvenidos a México al Día. Hoy tenemos un tema tan caliente que podría hacer que un taco al pastor se retire a la sombra. No solo tiene enemigos, no solo tiene disputas fuera de Estados Unidos, también tiene amenazas internas. Sí, amigos, estamos hablando de Donald Trump, el hombre que ha pasado más tiempo en el centro de atención que un gato en una caja de cartón. Pero hoy vamos a explorar un aspecto de su presidencia que incluso un juez republicano ha señalado como extremadamente problemático. Prepárense, porque esto se pone más interesante que un episodio de Game of Thrones. Primero, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si incluso los miembros de su propio partido están diciendo, «Oye, Donald, tal vez deberías bajarle un poco a tu ego inflado como un globo de fiesta», eso es un gran problema. ¿Qué ha hecho Trump esta vez para enfurecer a alguien de su propio bando? Bueno, resulta que ha estado jugando al gato y al ratón con la ley, y ahora el ratón tiene un abogado que no se anda con rodeos. El juez en cuestión, designado por Ronald Reagan, ha decidido que el Departamento de Justicia de Trump se ha pasado de la raya más que un niño en una tienda de dulces. Y cuando el juez se llama Wilkinson, no puedes evitar pensar que suena como el nombre de un personaje de una película de acción de los 80. Wilkinson, el juez que no teme a nada. Pero lo que realmente hace que esta historia brille es que, incluso entre las filas republicanas, hay quienes están diciendo, esto no está bien. Imaginemos por un momento la escena en la corte. Un abogado del Departamento de Justicia se presenta y dice, sí, cometimos un error, pero ya no podemos hacer nada. Es como si dijeran que tiraron su celular al fondo de la piscina y ahora están esperando que el agua lo repare. El juez Wilkinson, claramente no en la misma sintonía que el resto, le responde, «Si fue un error, ¿por qué no lo arreglan? La mayoría de nosotros intentamos enmendar nuestros errores, no los enterramos en el jardín como si fueran una planta muerta». En este punto, ya estamos en el territorio de la comedia oscura. La administración de Trump está tratando de demostrar que tienen más poder que la Constitución y lo hacen al deportar erróneamente a un inmigrante venezolano. Eso es como si un chef en un restaurante de lujo decidiera servir comida en una caja de cartón y luego se enojara porque no estaba a la altura de las expectativas del cliente. El juez Wilkinson no se detiene ahí. Él advierte que lo que están haciendo es abrir la puerta a una anarquía total. Es como si estuvieran viendo una película de Mad Max y decidieran que eso suena divertido. Y hablando de anarquía, ¿se acuerdan de la fiscal que fue despedida por negarse a apoyar a un amigo de Trump, un tal Malk Sen, que tiene un historial de violencia? Es como si le dijeran a un niño que no puede jugar con su amigo porque éste tiene un historial de romper juguetes. La señora, que claramente tiene más integridad que muchos políticos, se encontró con que unos alguaciles armados la visitaron en casa, como si fueran a entregarle una pizza. Pero en lugar de eso, le traían una carta de intimidación. Eso no es justicia, eso es mafioso. Imaginen, por un momento, que en lugar de un sistema judicial, estamos en una película de acción donde los buenos son despedidos por hacer lo correcto y los malos siguen saliendo con sus maneras de todo vale. La señora fiscal decidió hacer lo correcto y por ello se encontró con que la administración Trump le mandó una carta de advertencia. Es como si el director de una película le dijera al protagonista que no se atreva a actuar de manera heroica porque eso podría arruinar la trama. El hecho de que enviaran a alguaciles armados a su casa con una carta diciéndole que no se presentara a testificar es un claro indicio de que estamos en un territorio peligroso. ¿En qué siglo estamos? No es justicia, es intimidación y da la impresión de ser mafioso, no de gobierno. Y aún así, ella se presentó, mostrando una valentía que muchos de nosotros solo podemos admirar desde lejos. Ahora, mientras tanto, el resto de los republicanos están como ese amigo que siempre se queda sentado en la esquina de la fiesta, viendo cómo todos se divierten, pero sin atreverse a decir nada. ¿Dónde están los republicanos que deberían estar levantando la mano y diciendo, ¿esto no está bien? ¿Acaso están demasiado ocupados tratando de mantenerse en el buen camino de Trump, esperando que sus tweets no los conviertan en el próximo blanco de su ira? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más absurda.
El juez Wilkinson no solo reprende al Departamento de Justicia, sino que también se da cuenta de que lo que están haciendo es abrir la puerta a una anarquía total. Es como si estuvieran viendo una película de Mad Max y decidieran que eso suena divertido. Y hablando de anarquía, ¿se acuerdan de la fiscal que fue despedida por negarse a apoyar a un amigo de Trump, un tal Malk Sen, que tiene un historial de violencia? Es como si le dijeran a un niño que no puede jugar con su amigo porque este tiene un historial de romper juguetes. La señora, que claramente tiene más integridad que muchos políticos, se encontró con que unos alguaciles armados la visitaron en casa, como si fueran a entregarle una pizza, pero en lugar de eso, le traían una carta de intimidación. Eso no es justicia, eso es mafioso. Imaginen por un momento que en lugar de un sistema judicial, estamos en una película de acción donde los buenos son despedidos por hacer lo correcto y los malos siguen saliendo con sus maneras de todo vale. La señora fiscal decidió hacer lo correcto y por ello se encontró con que la administración Trump le mandó una carta de advertencia. Es como si el director de una película le dijera al protagonista que no se atreva a actuar de manera heroica porque eso podría arruinar la trama. El hecho de que enviaran a alguaciles armados a su casa con una carta diciéndole que no se presentara a testificar es un claro indicio de que estamos en un territorio peligroso. ¿En qué siglo estamos? No es justicia, es intimidación. Y da la impresión de ser mafioso, no de gobierno. Y aún así, ella se presentó, mostrando una valentía que muchos de nosotros solo podemos admirar desde lejos. Ahora, mientras tanto, el resto de los republicanos están como ese amigo que siempre se queda sentado en la esquina de la fiesta, viendo cómo todos se divierten, pero sin atreverse a decir nada. ¿Dónde están los republicanos que deberían estar levantando la mano y diciendo, ¿esto no está bien? ¿Acaso están demasiado ocupados tratando de mantenerse en el buen camino de Trump, esperando que sus tweets no los conviertan en el próximo blanco de su ira? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más absurda. El juez Wilkinson no solo reprende al Departamento de Justicia, sino que también se da cuenta de que lo que están haciendo es abrir la puerta a una anarquía total. Estamos hablando de un escenario en el que el gobierno puede deportar a la gente y luego decir, ¡ups! Ya no están bajo nuestra custodia. Eso es más aterrador que cualquier película de terror que hayas visto. Ahora, mientras todo esto sucede, Trump está en su torre de marfil, tuiteando como si fuera un adolescente enojado. La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho al permitir que un presidente, sea quien sea, proteja nuestras fronteras. ¡Oh, claro, Donald! Como si la Constitución fuera un menú del día y él pudiera elegir lo que quiere y lo que no quiere. Hoy me siento por la primera enmienda, pero la octava suena tentadora para el almuerzo. Y luego, para rematar la situación, la Corte Suprema, que él mismo seleccionó, está permitiendo que continúe una acción claramente inconstitucional. Es como si un niño le dijera a su madre que su amigo rompió su juguete y en lugar de castigar al amigo, la madre le dice al niño, «Bueno, tal vez deberías intentar jugar con él de nuevo». Eso es un mensaje confuso si los hay. La Corte Suprema ha estado actuando como un grupo de amigos que se cubren entre sí, y no hay nada más peligroso que un grupo de amigos que no pueden reconocer sus errores. ¿Y qué pasa con los jueces que están dispuestos a enfrentarse a esta locura? Ellos están haciendo su trabajo, pero a medida que el tiempo pasa, parece que hay menos y menos personas dispuestas a levantarse y decir, «Esto está mal». Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. A pesar de toda esta locura, hay quienes se niegan a dejarse intimidar. Aquellos que deciden no dejarse intimidar y que creen que ser parte del sistema no significa ser cómplice del abuso. Esa valentía es la que necesitamos en tiempos como estos. Es como si la Corte estuviera diciendo, «Oye, si no puedes luchar contra el sistema, entonces al menos no seas parte de él». En este punto, me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre la valentía de aquellos que han decidido alzar la voz. En un mundo donde muchos optan por quedarse callados por miedo a perder sus trabajos, hay quienes arriesgan todo para hacer lo correcto. Esa señora fiscal que se negó a ser cómplice, por ejemplo, es un verdadero héroe.
Imagínate arriesgar tu carrera solo para decir, esto no está bien. Eso es lo que se llama integridad. Y mientras tanto, los republicanos parecen estar atrapados en una especie de limbo. Algunos quieren hacer lo correcto, pero tienen miedo de las represalias. Es como si estuvieran en un juego de Jenga y cada vez que intentan quitar una pieza, temen que toda la torre se venga abajo. ¿Qué pasará si deciden hacer lo correcto y luego Trump decide que ya no son parte de su club? Déjanos tu opinión en los comentarios.